Escuchando samba, iniciamos esta nueva clase espejo dictada desde la ciudad de Trujillo, Perú, para todos nuestros estudiantes de la Universidad Uniriter de Brasil y la Universidad Privada del Norte de Perú. Bienvenidos entonces a esta nueva sesión. Mi nombre es el profesor Víctor Hugo Florián. En lo sucesivo, ustedes podrán contactarse conmigo por medio del uso del WhatsApp. Aquí está mi número, el cual espero que podamos tener una comunicación fluida y directa para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Empezamos pues con la clase el día de hoy. Y veremos el tema de análisis del ambiente externo. El ambiente externo es aquel que se encuentra fuera de la organización. Pero ¿por qué es importante analizarlo? Porque gracias a este análisis podemos nosotros identificar dos fuerzas muy importantes, como son las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades y las amenazas son producto de haber previamente evaluado algunos factores. En este caso voy a explicar los factores relacionados a la realidad peruana. En primer lugar están los factores políticos, luego están los factores económicos, luego sociales, luego tecnológicos y finalmente los ecológicos o medioambientales. ¿Por qué es importante esto? Porque de hacer un correcto análisis del ambiente externo, nosotros estaríamos en condición de aprovechar las oportunidades y de evitar los posibles impactos de factores que puedan afectar a la empresa. ¿Correcto? Entonces, comenzamos a analizar cada uno. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacer un correcto análisis para que los podamos detectar con anticipación, de tal forma que podamos aprovecharlos en caso que sea positivo o evitarlos en caso de que sean negativos. El primer elemento que vamos a analizar es la variable política. Aquí en el Perú acabamos de tener una elección de presidente. Aquí nosotros nos encontramos en un sistema democrático donde tenemos tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo, compuesto por el Congreso de la República, y el poder ejecutivo, liderado por el presidente del país. Hace un par de meses atrás tuvimos la contienda política, quienes estaban en una lucha realmente histórica. Nunca en nuestra historia ha habido un final para elegir presidente entre la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Pablo Kuczynski. Estaban muy similar en cuanto a puntaje, en cuanto a preferencia electoral. Al final, el señor Kuczynski ganó a la señora Keiko Fujimori por unos 500.000 votos aproximadamente. Muy poca diferencia para otras ocasiones donde se ha elegido el presidente de la República. Esta tensión entre saber si cuál de los dos era el futuro presidente generó incertidumbre política, porque no se sabía por cuál era la propuesta clara. No se podía confiar si en la señora Keiko Fujimori o en el señor Pedro Pablo Kuczynski. Todo esto afectó a nuestra economía. Tuvimos muchos meses de detenimiento económico durante las últimas semanas, meses de la campaña política. Al final salió victorioso el señor Pedro Pablo Kuczynski. Bien,
También tenemos las normas que rigen el quehacer de nuestro país. Esto también impacta porque las normas tienen que estar adecuadas al fomento de la inversión, de los puestos de trabajo, de dar seguridad a los trabajadores, y esto permanentemente está en revisión. Bueno, en cuanto a la tendencia o inclinación de los últimos gobernantes, estos son nuestros últimos gobernantes: el señor Alberto Fujimori, el señor Alejandro Toledo, luego vino el señor Alan García, pasamos a Ollanta Humala, que es el que acaba de terminar el mandato, y el flamante presidente, el nuevo presidente de la República, es el señor Pedro Pablo Kuczynski. Eh, Estos 5 últimos presidentes, con, cada uno ha gobernado, bueno, él gobernó 11 años, él gobernó 5, 5, 5 y 5, es decir, tenemos ya aproximadamente 25 años de gobierno dentro de una misma política, una misma tendencia, que es la del libre mercado y hacer que la inversión llegue a nuestro país. Tenemos también otras variables como la política fiscal, la política tributaria y, bueno, otros elementos que componen el factor. Aquí está, este es un cuadro que grafica cómo estamos en el Perú respecto a otros países del mundo. Por acá tenemos el PBI per cápita y por acá tenemos qué tan eficientes son las instituciones públicas. Lamentablemente Perú aún se encuentra en un nivel muy bajo, tanto en PBI como en la eficiencia de los países. Entonces, tenemos mucho camino aún por mejorar en este aspecto. Afortunadamente, las líneas políticas se han mantenido en los últimos 4 gobiernos. Vamos a otro factor, el factor económico. Aquí tenemos, ustedes pueden ver las diversas fuerzas que lo componen. Afortunadamente en nuestro país en los últimos años, el Perú ha tenido un crecimiento sostenido y muy sólido en cuanto a la generación de ingresos para los peruanos. Vamos a analizar algunos indicadores de la economía peruana. Este es el Producto Bruto Interno desde el año 2008 y proyectado al 2018. Tuvimos un crecimiento extraordinario en el año 2008. Todavía por acá estaba el presidente Alan García. Esto fue la crisis financiera internacional. Pese a que muchos gobiernos no crecieron, Perú fue uno de los pocos países en el mundo que creció poquito, pero ha crecido. Y luego en los años siguientes el crecimiento ha sido muy importante, muy alto. En los últimos 5 años en promedio, la economía peruana se estancó un poco, pero estamos un poco recuperando nuestro crecimiento. Lo mismo la inversión. La inversión, el año de la crisis fue negativa, muchos capitales salieron de aquí, pero luego en los años siguientes se ha recuperado. Como repito, en los 2 o 3 últimos años, tanto el Producto Bruto Interno como la inversión ha sido muy baja. Se espera que para los próximos años sea un poco más alentado. Aquí tenemos el PBI comparativo con otros países. ¿Cómo es que se espera que crezca? En el caso de Sudamérica, se espera que Perú sea el que lidere el crecimiento, con un 4%, seguido por Bolivia, Paraguay, bueno, y todos los países de América del Sur. El caso hay algunos países que todavía están con elementos negativos, y en el caso comparativamente para el próximo año, Perú todavía sigue teniendo el liderazgo, el primer lugar en cuanto a crecimiento. Todos se espera que el próximo año crezcan. Todos, ¿no? Todos estamos en positivo, a excepción de Venezuela, que, bueno,
está atravesando un momento muy difícil hoy en día. Tenemos también, miren cómo se han comportado los bonos soberanos, ¿cierto? Se entiende que mientras más bajo sea, es mejor. Estas variables económicas también, porque estos son indicadores que alientan mucho a la inversión. En este caso, Chile es quien tiene un mejor rendimiento de sus bonos para su economía, es decir, ¿no? Perú está muy cerca, junto con México, luego Colombia y finalmente Brasil, que tiene que pagar un poquito más para captar recursos de afuera. Por acá tenemos el crecimiento de nuestras exportaciones no tradicionales. Miren, hemos crecido de manera sostenida en los últimos años. Por acá tenemos las exportaciones totales. Igualmente, bueno, estos indicadores de exportación que hacen pues que Perú esté en un crecimiento interesante en cuanto al comercio internacional. La deuda pública, es decir, el dinero que presta el gobierno para hacer obras, en el año 2005 teníamos 40% de nuestro PBI era para deuda pública. Ahora hemos pasado del puesto 12, ahora estamos en cuarto país en el ranking. Hemos bajado. Mientras más arriba estemos es mejor. Y esto da mucha fortaleza a nivel de la economía. Es un importante factor para que vengan los inversionistas y el gobierno pueda obtener dinero más barato. Igual, la inflación en Perú está bastante controlada. Estamos por ahí junto con Ecuador y México como las economías con mejor control de la inflación. El próximo año se espera que la inflación peruana sea la más baja de Sudamérica. Ojalá sea así. Esperemos pues que se dé, ¿no? Para continuar el crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos hoy por hoy? Son acuerdos comerciales, el pacto de Transpacífico, que nos va a abrir las puertas a todos estos países, ¿no? Estos son algunos de los países. Tenemos a Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Australia y Vietnam. Son economías muy grandes para nosotros, sobre todo para lo que es el mercado de frutas, hortalizas, granos, productos pesqueros, peces y algodón y alpaca. Bueno, en la parte de nuestro país, nosotros en Trujillo estamos aquí. Aquí estamos, precisamente. Nosotros estamos considerados como el norte del país. En el norte tenemos una inversión muy importante que se nos viene en estos años, como son aeropuertos, agroexportaciones, temas de producción total. Tenemos una muy fuerte inversión en infraestructura y oro. La producción de oro de todo el país se produce entre Cajamarca, que está por acá, y La Libertad, que es esta parte de aquí, ¿no? Tenemos también una importante cantidad de proyectos que están en etapa de inicio para los próximos años. Estamos muy interesados en que la inversión siga viniendo y que salgan adelante. Muy bien, pasamos entonces a otra variable, la variable social cultural. Tenemos todos estos factores. Yo quiero mencionar algunos solamente. El nivel educativo hemos mejorado de un tiempo acá, en los últimos años hemos tenido una mejora en la calidad educativa, sobre todo hemos reducido la tasa de analfabetismo en las zonas rurales. Somos un país muy diverso y que poco a poco va cobrando mayor identidad. Uno de los problemas principales que tiene nuestro país es la seguridad ciudadana. Los asaltos, los robos están muy fuertes hoy por hoy en nuestra sociedad. Es un problema que esperemos el actual gobierno pueda tomar muy en serio.
Luego también tenemos los estilos de vida, que lo voy a explicar luego, al igual que los ingresos por la población. Otro de los factores es la penetración de servicios básicos, las cuales aún en Perú tenemos a casi 6 millones de peruanos que no cuentan con suministro de agua, lo cual es un problema para todas esas familias que no pueden contar con este recurso básico. Y finalmente la demografía. Somos un país bastante joven. La composición eh, de nuestra población. Somos una población joven y cada vez más donde el rol de la mujer en la economía es muy importante en cuanto al ingreso. Ya no hay esa diferencia entre el ingreso de hombre comparado con el de la mujer. Por ello que tanto los hábitos de compra como los estilos de vida se han modificado, sobre todo en el sexo femenino. Miren acá tenemos un estudio que hicieron acerca de los estilos de vida en el Perú. Por acá tenemos la gente que es muy tradicional y por acá la gente muy adepta a la modernidad. Y por acá tenemos los estratos socioeconómicos, es decir, acá la gente que gana más dinero y la gente que tiene menos dinero como ingreso. Tenemos estas son las características de nuestra población y finalmente aquí está la composición de nuestra pirámide socioeconómica. Esto era hasta el año 2000, éramos una pirámide. Pero de pronto la clase media comenzó a engrosarse, miren aquí, al año 2014 comenzó a engrosarse, comenzó a ser una economía mucho más fortalecida en los puntos medios y sobre todo, miren, en Lima es un rombo perfecto, ¿no? Entonces, este es el Perú, un país con muy fuerte clase media. Aquí está justamente, ¿no? Tenemos una clase rica, una muy grande clase media y una pequeña clase pobre ahora. En lo que respecta a la educación, todavía tenemos niveles muy bajos en cuanto a matemáticas o comunicación. La calidad educativa de Perú está muy por debajo de algunos países en el mundo. Lo bueno que hay un interés para hacer que esto levante. Esperemos que en los próximos años mejore de forma muy importante. Y finalmente, la variable tecnológica, que son todos estos elementos, ¿no?, que la componen. Y en el caso de Perú, es muy baja la inversión que se realiza en innovación. La innovación en Perú todavía está en una condición muy básica, pero sí estamos con importantes inversiones y el gobierno ha demostrado que está muy interesado en mejorar esto. Así que esperemos que esto también levante un poco más. Finalmente tenemos la variable ecológica ambiental, ¿no? Hoy por hoy ninguna empresa se concibe sin tener este elemento. Actualmente tenemos unos problemas con las fuerzas externas. Y ahora las fuerzas internas son aquellas que la empresa posee o plantea al interior, tales como la planificación, la organización, la dirección y también el control, de tal manera que podamos identificar cuáles son nuestras fortalezas, es decir, aquellos elementos que hacemos bien, y también identificar las debilidades, es decir, aquellos elementos que no hacemos bien o que estamos en proceso de mejora. Para hacer un correcto análisis interno, nosotros tenemos que considerar dos variables. La primera, los recursos, es decir, los elementos materiales, financieros o tecnológicos.
Y la segunda, las habilidades, sean las habilidades humanas o de la organización. El éxito de esto es que las dos circulen y se complementen. Mientras esto no se complemente, la empresa no va a caminar bien. En la medida que esto fluya y sea complementario, la empresa va a tener buenos resultados. Y aquí está, ¿qué podemos considerar como recursos y qué podemos considerar como habilidades? Muy bien, entonces, producto de este análisis, obtenemos el famoso análisis SWOT o el análisis FODA, es decir, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Muy bien, jóvenes, estas son las 4 empresas que de parte del grupo de sus compañeros de Perú vamos a trabajar. Les invito a revisar las páginas web de cada una de ellas para aquellos grupos que hayan tenido eh, empresas similares puedan darle una revisada en las direcciones electrónicas y cualquier cosa que ustedes necesiten me pueden escribir al WhatsApp o correo electrónico. Muy bien, entonces un fuerte abrazo y me quedo aquí a espera de su comunicación. Chao, chao, me voy escuchando samba.